Gracias. Sí, desde el 2002 soy parte de esta casa de Optiláser y me encanta estar con ustedes para poder transmitir toda la experiencia que tenemos sobre cirugía refractiva y lentes de contacto. Así es, Jenny. Muy chévere la charla de esta noche porque realmente es la cirugía refractiva o las cirugías en córneas específicamente, ¿no? Nos han abierto muchas puertas desde el punto de vista de adaptación. Entonces es un tema bastante interesante el que vamos a tocar esta noche. Así que el auditorio es tuyo. Podemos dar inicio en el momento que tú lo consideres. Si quieres Gracias. hacernos una prueba para Sí, verificar que te esté funcionando voy a bien. compartir la pantalla si ustedes me confirman, por favor. Entonces le digo compartir, pantalla completa, y le digo compartir, y aquí dice que no se puede compartir. Preferencias del sistema, si necesita más ayuda, problemas al presentar. Compartirnosla un momentico, Jenny, o sea, pasarla a alguno de los correos de nosotros para ayudarte con la... Es que mira que no me... Uy, se nos fue la doctora Jenny. Vamos a esperar unos momenticos mientras se vuelve a unir, que debe tener alguna dificultad con su computador. Looking back at the good times before it all went down. Climbed right up on the hillside, a different view of my life.
this place that we're in, but I'm your liability. I know you are my liability. Yeah, I know you are my liability. Doctora Jenny, Bueno, creo que ya te tenemos de vuelta. gracias. Después de estos pequeños problemas técnicos, entonces ya vamos a dar inicio. Les agradezco a todos su atención. No nos vamos a demorar mucho, pero sí quisiera que todos estuvieran muy concentrados en lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, hoy nos corresponde lentes de contacto post cirugía refractiva. Si yo quisiera hablar de cada una de las cirugías, si quisiera hablar de cada uno de los tipos de lentes de contacto, no me darían el tiempo que tengo para la charla. Entonces traté de hacer una gran revisión del tema y de acuerdo a eso poder explicarles cuál es el lente de contacto ideal. Siguiente, por favor. El conflicto de intereses, trabajo con Optiláser desde el 2002 en exámenes especiales, optometría, pre- y postquirúrgicos y como adaptador de lentes de contacto especiales en ectasia y postcirugía refractiva. No tengo ningún interés comercial en marcas o equipos biomédicos que en esta presentación se puedan mencionar. Siguiente, por favor. Lo que vamos a aprender esta noche son las generalidades de los tipos de cirugía que encontramos en este momento, los lentes de contacto después de cirugía y la elección del lente ideal. Se van a estudiar algunos casos clínicos y las consideraciones de los lentes de contacto rígidos, blandos, híbridos o esclerales y las conclusiones. Siguiente. En este artículo que encontré sobre la cirugía refractiva más allá del 2020, por eso pongo el dibujito aquí de Buzz Lightyear. En este artículo me pareció excelente porque habla de todas las cirugías y todos los avances y lo que podemos esperar en cirugía refractiva para los próximos años. Cuando hablamos de cirugía refractiva estamos hablando de un procedimiento que corrige o minimiza los errores refractivos. Hay un impacto, el estudio habla sobre el impacto significativo que hay en las personas y en la calidad de vida porque pues dejan de depender de los anteojos. Hay una independencia de los anteojos del 99.5% y con el desarrollo del láser de femtosegundo pues podemos disminuir bastantes riesgos que manejaba el microquerátomo. Hay técnicas quirúrgicas como implantes intracorneales e intraoculares que hacen que la superficie ocular sea más suave y se pueda regularizar mucho más. Siguiente. En cuanto al objetivo para lograr el 2020 perfecto, pues se han desarrollado varias tecnologías para la elección del paciente. Entonces, antes de elegir a un paciente para cirugía refractiva, ya tenemos alianzas entre el Pentacam, el estudio de la biomecánica corneal con el Corbis y el estudio de la tomografía corneal computar, de la tomografía corneal óptica, ¿cierto? Entonces, cuando estudiamos todo el paciente en su totalidad, cuando estudiamos las aberrometrías, la biomecánica corneal del paciente, el Pentacam para el estudio de la cámara anterior y posterior, pues ya estamos basándonos también en inteligencia artificial y una data muy importante para elegir un paciente para cirugía. También los láseres modernos están mejorando todas las aberraciones con tecnología integrada, realizando la corrección de las aberraciones ópticas corneales y también eligiendo muy bien el espesor del flap y todo lo que tiene que ver con el centraje de la zona óptica para evitar ablaciones descentradas. Siguiente, por favor. Entonces, en el capítulo de la doctora Susan Efron de Contact Lens Practice, podemos encontrar los diferentes tipos de cirugía refractiva. La primera que podemos encontrar y que es la primera que hace muchos años
se dio a conocer fue la queratotomía radial, seguida por la queratotomía astigmática, por la relajación de incisiones en el limbo y la relajación de incisiones corneales. Estas incisiones o relajaciones de limbares o corneales se trabajan mucho todavía en pacientes que tienen queratoplastias penetrantes, por ejemplo. Más adelante vamos a ver qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. En cuanto al láser, pues hemos trabajado las técnicas de PRK, fotoqueratotomía fotorrefractiva, el láser asistido, el láser asistido subepitelial, la termoqueratoplastia láser, SMILE, cuyas siglas en inglés son Small Incision Lenticle Extraction, que es una incisión mucho más pequeña por donde retiran el flap y se puede realizar con femtosegundo el láser y el femto láser lenticle extraction. Otros tipos de de cirugía refractiva, podemos hablar de la queratopaquia, la queratomileusis, la epiqueratoplastia, termoqueratoplastia, queratoplastia conductiva, queratoplastia automatizada lamelar y los INTACs o los anillos intracorneales. Adicional a esto, pues ya también vamos a ver sobre los lentes intraoculares, que pueden ser de cámara anterior o de cámara posterior. Siguiente, por favor. Entonces, desde que la FDA aprueba el LASIK en 1999, se han realizado en Estados Unidos de 20 a 25 LASIK en 20 a 25 millones de personas. Este LASIK en sus inicios se trabajó con el microquerátomo que generaba cortes completos, buttonhole, que es un corte central en el flap, o cortes completos, o cortes irregulares, o en esta técnica también se produce el corte de los nervios corneales producto del ojo seco. En la parte del femtosegundo, pues ya aumenta la reproducibilidad del flap y del espesor del flap. Entonces ya podemos obtener flaps más delgados, preservar las lamelas del estroma anterior, mejorando la biomecánica corneal. Hay un mejor control en la zona óptica de la ablación y la recuperación es mucho más rápida en los pacientes que manejan el femtosegundo para evitar los síntomas del ojo seco. Todo esto se lo estoy diciendo porque, pues, como adaptadores de lentes de contacto, nosotros tenemos que saber qué tipo de cirugía tuvo el paciente, por supuesto, porque si yo tuve una irregularidad por el hecho de que se utilizó un microquerátomo, pues en mi topografía van a salir irregularidades que debo compensar con el lente de contacto, ¿sí? Mientras que si yo tengo un paciente que se ablaciona con un femtosegundo, el flap va a ser mucho más regular y sé que voy a tratar de pronto de manejar otro tipo de materiales para evitar el ojo seco. No sé si hay alguna pregunta. Me parece que el doctor Valencia levantó la Doctora mano. Geri, sí, vamos a manejar las preguntas al finalizar tu presentación para que sea mucho más práctico y más rápido. Entonces, continuemos y al finalizar le damos el espacio al doctor. Perfecto. Siguiente, por favor. Los efectos secundarios de la LASIK que se han demostrado en los diferentes y múltiples estudios es que hay un incremento en el ojo seco, hay un incremento de glare y halos, hay errores refractivos residuales y hay astigmatismos irregulares. Siguiente, por favor. Lo que quiero decirles con la filmina anterior es que a pesar de que se han demostrado que el LASIK tiene un 98% de mejora en la agudeza visual, de que el 99% de los pacientes han tenido una gran
independencia de sus anteojos, también se pueden presentar algunas complicaciones. En cuanto a la cirugía refractiva para la presbicie, estamos trabajando todavía la monovisión. El estudio nos demuestra que hay una tolerancia del 59 al 67% de los pacientes porque en esta monovisión puede haber pérdida de la estereopsis. Entonces, no todos los pacientes se adaptan. He aquí que una de las indicaciones de lente de contacto en esta cirugía refractiva es precisamente una prueba de lente de contacto previa a la cirugía para saber si el paciente toleraría después esta técnica o no. En este momento también se están tallando en la córnea el tejido corneal, en donde se hace en la parte central un tallaje para la visión a distancia y en la parte periférica se hace un tallaje para la visión próxima, creando una multifocalidad. Como criterio se tienen en cuenta hipermetropías hasta 3 dioptrías, miopías de -4, astigmatismos bajos con una adición hasta +2 y una pupila fotópica de 3.5 milímetros. También se ha trabajado el nuevo Laser Blended Vision, que es una técnica basada en cambios de esfericidad lineal. Es el uso de aberración esférica por aumento en el campo de profundidad. Y esta técnica está demostrado que se está tolerando en el 95% de los pacientes. También hay un implante de lentículos en el estroma. Y esto me pareció novedoso porque es un implante de lentículos de estroma donante. Quiere decir que son tejidos de pacientes vivos y continúan en estudio. Siguiente, por favor. El implante de los anillos intraestromales creo que lo hemos valorado en varias charlas que nos han dado nuestros doctores en Optiláser. Son implantes sintéticos con perforaciones. Están hechos en polimetilmetraquilato y en materiales biomateriales de hidrogel que permiten un intercambio de nutrientes como glucosa y oxígeno en el estroma de la córnea. Este implante se ha mejorado bastante porque ahora se puede hacer con el femtosegundo y pueden hacerse los túneles guiados por el femtosegundo, dejando menos irregularidades en la córnea. Busca aplanar la córnea y disminuir el astigmatismo corneal. El criterio son córneas hasta 50 dioptrías con paquimetrías de 450 micras en el área de incisión para implantar el segmento. Siguiente, por favor. Luego vienen los implantes de lente intraocular fáquico. Veíamos inicialmente el lente Artisan, que es el lente que se ancla al iris, como con las pincitas de cangrejo, o están los lentes de cámara posterior. Estos lentes de cámara posterior es muy controversial, por lo que en los jóvenes está más propenso al desprendimiento de retina. Entonces se hace más en los adultos y si de una vez el paciente tiene catarata, pues digamos que sería como hacer dos procedimientos en uno, retirar la catarata e implantar la lente, el lente fáquico, de una vez retirando cualquier tipo de defecto refractivo. Siguiente, por favor. La queratoplastia. Y digamos que este sería como un capítulo aparte de las cirugías refractivas. La queratoplastia está indicada, por supuesto, para queratocono, distrofias endoteliales de Fuchs, rechazo de injertos anteriores, por herpes, queratopatía bulosa y distrofias estromales. Aquí es cuando yo les hablaba de que en el injerto o en la unión del injerto donante con la córnea del paciente, se hacen incisiones arqueadas relajantes. Estas pueden aplanar de 4 a 10 dioptrías. O al contrario, se pueden comprimir las suturas, o sea, se pueden apretar las suturas. Y eso haría que el meridiano más plano se encurve. O también se pueden hacer cortes en el tejido de la córnea. En el tejido de la córnea o en la unión de la córnea donante con la córnea del paciente. Aquí se hace, hagan de cuenta, se llaman GLAPs, que es como
partir la córnea y allí se relaja la unión del graft con el host, o sea, del donante con el paciente, y allí se puede aplanar hasta 20 dioptrías, se ha demostrado, de astigmatismo. Por supuesto que todos estas queratoplastias mejoran con el láser de femtosegundo. Y aquí los lentes de contacto son vitales en la rehabilitación visual. Siguiente, por favor. Entonces, la queratoplastia lamelar se divide en DALC, ¿sí? O sea, está la queratoplastia penetrante, ¿cierto? Pero ahora viene la queratoplastia lamelar y esta se divide en dos. En DALC, que se utiliza el estroma corneal del donante, pero se preserva el endotelio y la membrana de Descemen del paciente. Y está la endotelial queratoplastia o la queratoplastia endotelial, que se divide en tres. Y este tres se hace de acuerdo al tipo de técnica que se utilice, porque en todas se va a retirar el endotelio y el estroma. Entonces, DISEC o DESEC es de la disección manual del estroma y el endotelio. DESAEC es la disección automatizada del endotelio y del estroma, y DEMEC es la queratoplastia de la membrana de Descemen y del endotelio, y esta es la técnica más aceptada y con mayor tolerancia en el paciente. ¿Y por qué les nombro esto? Porque de acuerdo a la técnica quirúrgica que haya utilizado el cirujano, pues yo puedo definir si mi paciente puede empezar a utilizar los lentes de contacto mucho antes. Si es en una queratoplastia penetrante, pues por lo menos un año, se ha demostrado que un año a un año y medio después, yo puedo empezar a realizar la adaptación del lente de contacto. ¿Cuál? Pues el gold estándar en las queratoplastias es el lente rígido, el lente permeable rígido o el lente escleral. Y si yo tengo un paciente que ha tenido un DALC, por ejemplo, pues ya puede ser un año de espera para empezar una adaptación con lente de contacto. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una queratoplastia por endotelial, pues lo primero que yo tengo que hacer es el estudio del endotelio. Tengo que hacer un recuento endotelial antes para poder empezar con una adaptación de lentes de contacto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de lentes de contacto post cirugía refractiva? La doctora Melissa Barnett en el libro de Contact Lens Practice la divide en dos opciones. Primero, cuando yo tengo una indicación de manera terapéutica, es decir, que en el posoperatorio inmediato yo voy a poner un lente de contacto tipo vendaje para el LASIK o el PRK, o cuando yo tengo queratoplastias penetrantes, voy a poner un lente de contacto para los defectos epiteliales persistentes y las suturas. Por supuesto que este tipo de lentes de contacto debe ser hidrogel de silicona o de un alto contenido y de alta humectabilidad para evitar cualquier tipo de edema en estos pacientes recién operados. Y las otras indicaciones pues serían ópticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero corregir defectos residuales en pacientes que han tenido monovisión. Un paciente con monovisión puede tener una visión aceptable tanto de lejos como de cerca, pero cuando quiere tener una visión muchísimo más exacta, pues entonces yo le pongo un lente de contacto con la fórmula residual para lograr una full corrección de visión lejana o una full corrección en visión próxima. Para deportes, por ejemplo, si mi paciente de monovisión practica tenis o fútbol y quiere tener su visión perfecta de lejos, pues no tiene problema para las cartas, para el celular, para en los restaurantes, pues le pongo un lente de contacto para que esté muchísimo mejor en sus deportes. Cuando hay indicaciones por astigmatismo irregular alto,
Y ya sabemos que el astigmatismo irregular puede darse porque la corneaceptación, porque hay ablaciones descentradas después de un LASIK, porque hay una ectasia post-LASIK, y lo anterior pues puede producir isometropía monoiconia, que en unas gafas sería muy incómodo corregir, entonces pues adapto un lente de contacto en este tipo de casos. Siguiente, por favor. Las indicaciones del lente de contacto posqueratoplastia. Entonces, en este artículo hay unas nuevas técnicas de mejorar o de adaptar lentes tricurvos y gas permeables en queratoplastia penetrante. Y las indicaciones que presentan en este estudio es que el 43.5% de los pacientes que participaron en el estudio tenían un alto astigmatismo post-queratoplastia. Un 26.1% de los pacientes tenía una anisometropía esférica y una 21.7% de los pacientes tenía una anisometropía esférica con un alto astigmatismo y un 8.7% de los pacientes presentaron una ectasia en el injerto después de la cirugía. Siguiente, por favor. Entonces, el análisis corneal que yo debo tener en cuenta para elegir el diseño ideal siguiente, pues debe ser guiado por la topografía o por el Pentacam. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Siguiente, por favor. Primero, la forma de la córnea, ¿cierto? Si yo estoy ante una forma prolata o estoy ante una forma oblata. Prolata, pues quiere decir que mi córnea sigue siendo curva en el centro y más plana en la periferia. Siguiente. El Best Fit Sphere, que es la mejor esfera de referencia en una cuerda de 8 milímetros. Más adelante les voy a presentar un estudio, y hay varios estudios que demuestran que si yo tengo en cuenta el Best Fit Sphere o la mejor esfera de referencia, puede ser mi curva base de diagnóstico inicial en lentes de contacto gas permeables. Siguiente. Aquí estamos viendo la elevación anterior del Pentacam. En un estudio del doctor Patrick Caroline, él habla de que diferencias entre el punto más alto y el punto más bajo de la córnea de 350 micras, pues me puede indicar la opción de un lente gas permeable si es menor a 350 micras, o si es mayor a 350 micras, entonces debo adaptar un lente de contacto escleral o un lente de contacto muchísimo más grande, ¿cierto? Córneo-escleral o escleral. En cuanto al Pentacam acá, pues no tenemos diferencias en micras, sino en valores absolutos. En este punto podemos analizar cuál es el punto más alto de la córnea y cuál es el punto más bajito de la córnea, más alto y más bajito de la córnea. Cuando son diferencias mayores a 90, 100 micras, pues yo me voy por un lente de contacto de diseño escleral. Pero si yo encuentro diseños, que yo encuentro córneas con una diferencia de altura menor a 90, pues yo puedo pensar en un lente interlimbar o un lente corneal, gas permeable. Siguiente, por favor. El astigmatismo de la córnea anterior, de la cara anterior de la córnea me va a dar también, digamos que entre comillas, el astigmatismo refractivo, ¿cierto? Sin embargo, pues es como otra de las variables que yo puedo tener en cuenta para saber qué tan alto es ese astigmatismo corneal o no. Siguiente. La asfericidad. La asfericidad en una cuerda de 8 milímetros me va a decir muchísimas cosas. Primero, si la córnea es prolata. Si la córnea es prolata, me va a dar un símbolo negativo. Y la córnea es como la forma que tiene la córnea antes o después de cirugía. El valor normal es de menos 0,26 en una córnea prolata. Pero cuando yo tengo esfericidades muy altas, pues yo ya tengo que pensar que mi lente de contacto debe tener una esfericidad muchísimo más alta
en la parte de la periferia de acuerdo a la córnea en la que yo estoy estudiando, ¿sí? Segundo, me puede decir si mi córnea es oblata. Entonces, si ese valor de Q es positivo, ya vamos a ver adelante algunos casos clínicos, pues voy a estar ante una córnea oblata, ¿cierto? Una córnea que en el centro es plano, mientras que en la periferia es curvo. Entonces, yo debo optar por diseños de geometría inversa en lentes de contacto. En la cámara anterior es muy importante porque de acuerdo a la profundidad de la cámara anterior, yo ya también voy a saber si los lentes me van a quedar muy apretados porque sean muy altos o si me van a quedar más bien de acuerdo a la forma de la córnea. Y aquí si el doctor Ibáñez está, me encantaría si el doctor puede contestarme algunas preguntas. ¿El doctor Ibáñez se encuentra? Sí, señora, buenas noches, aquí estoy presente. Ay, qué bueno, doctor, muchas gracias. Siguiente, por favor. Doctor Ibáñez, tú y yo hemos hablado bastante tú que eres un diseñador de lentes de contacto. Quisiera que tú nos contaras un poco también de los parámetros que más tienes en cuenta. Siguiente filmina, por favor. Siguiente, ya me quiero devolver esta filmina es tuya y tú no la diste en uno de los cursos que hiciste de curso avanzado de lentes esclerales. Entonces quisiera que tú nos explicaras un poquito más acerca de los parámetros que tienes en cuenta del Pentacam para el diseño o la elección del lente ideal. Muchas gracias, doctora. Bueno, digamos que el parámetro más importante de un lente escleral es la altura sagital. Ese es el primer parámetro que debemos nosotros buscar cuando hacemos una prueba. No debemos invertir el orden y empezar por el poder del lente o la sobrerefracción o la parte periférica. Siempre lo primero que se busca es la altura sagital. Y para encontrar la altura sagital tenemos que tener una guía, un patrón. Si tenemos un Pentacam, la mejor guía es la profundidad de la cámara anterior, porque nos va a dar una medida de profundidad. Entonces, con esa medida, nosotros podemos ir como un poco más precisos en la elección de un lente de prueba si lo que vamos a hacer es basado en lentes de prueba. Entonces, a la altura sagital, a la profundidad de la cámara anterior, no es la altura sagital del lente. A eso hay que hacerle un factor de compensación. En la experiencia, porque no hay nada escrito sobre esto y yo llevo miles de lentes adaptados, diseños de lentes esclerales, la gran mayoría basados en Pentacam, es que simplemente tú tomas la profundidad de la cámara anterior y le sumas 1000 micras. Entonces, un ejemplo, si tienes 3.5 milímetros de profundidad de cámara anterior, teniendo en cuenta que contemple el espesor de la córnea, porque el Pentacam te lo puede dar con epitelio, con córnea o sin córnea, o sea, hasta el endotelio o hasta el epitelio. Entonces hay que tomarla toda hasta el epitelio. Si es en milímetros, la pasas a micras. En el ejemplo que estoy dando, 3.5 serían 3.500 micras. Le sumas 1000 micras, sería 4.500 micras. Eso le va a servir a una cuerda, a un diámetro aproximadamente entre 15,4 y 16 milímetros de diámetro del lente. Con eso ya se puede iniciar una prueba y de ahí se despliega todo, porque nos va a dar una medida de profundidad y ya podemos tener el espacio del plástico al tejido que queremos, que no sea excesivo ni que sea insuficiente, y luego se siguen eligiendo el resto de parámetros. Con esta regla nos ayuda a ahorrar tiempo de consultorio, vamos a ser un poquito más precisos. El Pentacam también tiene una manera muy exacta de obtener no solamente este dato, sino los datos de las periferias, y es adicionándole un software que se llama CSP. Es el perfil corneoescleral, pero pues eso ya se sale del tema que estás tocando. No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, claro que sí. ¿Te devuelves un momentico, por favor?
y la anterior, aquí. Entonces, según lo que tú nos dices es que acá se toma la cámara anterior, la profundidad de la cámara anterior, en este caso son 3.05 milímetros, se le suman 1000, y ahí serían 4000, pero a eso le sumo la paquimetría, ¿cierto? Y a eso le sumo la altura que quiero que quede el lente escleral. Y eso me daría como el lente inicial para hacer mi prueba en el paciente. Es correcto, es correcto. Ok. Entonces, fíjense ustedes, gracias doctor Ibáñez. Fíjense ustedes lo importante que es tener el estudio del Pentacam o de la topografía o de cualquier análisis de córnea basado en tomografía, topografía, ya sea Medmon, ya sea Keratograph, ya sea Pentacam, pero lo importante que es trabajar sobre un estudio de la córnea y hacer un lente de contacto guiado para este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la parte del Best Fit Sphere, en este artículo del 2020, nos habla de cómo con el Pentacam y el Best Fit Sphere se convierte en un parámetro muy estadísticamente significativo para poder empezar la lente de diagnóstico. Ya después vendrán los fluorogramas que nos dirán si estamos lejos o cerca a la córnea, pero es un parámetro muy, muy importante y muy confiable para empezar una adaptación de lente de contacto, ya sea en cirugía refractiva o en otro tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Esta ya no la explicó el doctor Ibáñez, muy bien. Y ahora aquí les traigo algunos casos. Entonces, fíjense ustedes cómo esta es una paciente de 50 años que tiene una ectasia post-LASIK. Fue remitida por nuestra oftalmóloga y esta paciente entonces tiene un diámetro de iris visible de 11.8, tiene una asfericidad de menos 0.30, un Best Fit Sphere de 44 dioptrías o de 7.66 milímetros, un diámetro pupilar de 3.20 milímetros, una paquimetría de 518, una cámara anterior de 3.05 y tiene una altura sagital, el punto más alto en valor absoluto al punto más bajo es de 47. Entonces, cuando yo tengo córneas así, pues yo puedo empezar a pensar en un lente de contacto gas permeable limbar, ¿cierto? Porque no hay una irregularidad tan grande, no hay una diferencia de altura sagital tan alta que me diga que pueda ya empezar a trabajar con un lente escleral, por ejemplo. Entonces, siempre también les digo comenzar desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Y aquí también tenemos que analizar bastante el tipo de paciente ante el cual estamos. Si es un paciente joven, si es un paciente adulto mayor, si es un paciente muy ansioso, si es un paciente tranquilo, porque a veces cuando ustedes creen que están ante una córnea perfecta para un lente de contacto limbar o un lente de contacto gas permeable, no hay poder humano que a un paciente le ansioso le dé tranquilidad para que así sea la adaptación perfecta con la visión perfecta, el paciente no tolera un lente gas permeable, no hay poder humano que vaya a decirle, es que este es su lente de contacto. No, si el paciente no tolera un lente gas permeable, pues yo tengo que buscar otros caminos, como un lente híbrido, por ejemplo, o un lente escleral. Bien, entonces con esta paciente nos fue muy bien, se le hizo una prueba con lente limbar, se le encontró una sobrerefracción, el lente se salía del limbo, por lo que yo decidí disminuirle al diámetro con una zona óptica de 8 milímetros y se le adaptó perfectamente un lente asférico que era PERMAX XO. Está contenta y está muy bien con su visión.
¿Por qué la dejamos con lente limbar? Porque ella intentó inicialmente con unos lentes blandos y no le dieron la visión. O sea, no, ella seguía refiriendo que seguía sintiendo molestia. Pues es que estas ectasias por la SIC evidentemente generan aberraciones esféricas importantes que con un lente de contacto blando no podemos corregir. Entonces podemos pasar a un lente de contacto gas permeable que por su diseño puede ser muchísimo mejor y disminuye las aberraciones esféricas. Siguiente, por favor. En cambio, tenemos este otro paciente. Este otro paciente, miren ustedes, es un paciente es un paciente joven que tiene un implante de anillos intraestromales, con una queratometría de 50.9 sobre 54.4 por 101. Una refracción en anteojos de -10 con -3 por 90, y lo que mejor tolera en gafas es de -9.50 con -1.50 por 85. El diámetro de iris visible es de 18.9, un diámetro pupilar de 3.91, una esfericidad, vean ustedes la importante valor de esfericidad que tiene, es una esfericidad alta, una paquimetría de 490 micras, una cámara anterior de 3.91, y fíjense las elevaciones anteriores, la máxima de 53 y la mínima de 48, pues esto hace una diferencia de 111, que definitivamente un lente de contacto gas permeable corneal pues no se va a poder adaptar en esta córnea. Ya el doctor nos explicaba sobre la profundidad de la cámara anterior. Si yo pongo un lente corneal ahí, pues me va a hacer una succión tan grande en la periferia, y miren ustedes que tiene una esfericidad bastante grande, tendría que ser un lente corneal muy grande, pero que además tenga una esfericidad grande y acá en la centro tenga una altura, pues una altura sagital bastante importante. Entonces, pues, ¿qué hago? Es mejor adaptar en esta córnea un lente escleral, ¿sí? Un lente escleral de más o menos, en este paciente hemos tenido también, fíjense también lo importante que es estudiar el paciente en todo, a pesar de que el paciente ha tenido muy buena adaptación a las lentes esclerales, pues un diámetro escleral pequeño no le va a quedar bien. Intentamos con un 15.4 y el paciente no se sintió cómodo. En este momento tiene un diámetro de 17 milímetros con una altura sagital. Bueno, en este momento no tengo la altura, pero sí hace muy buen cubrimiento, y ahorita estamos tratando de mejorar la parte limbar, que también hace en él sintomatología importante. Entonces, este paciente continúa en adaptación, y para que ustedes también vean que pacientes post cirugía refractiva puede que con 1 o 2 cambios sea suficiente. Hay pacientes que no, hay pacientes que por más de que uno intenta y trabaja en diseñarle un lente de contacto ideal, a veces tiene que intentar hasta 3 o 4 cambios para lograr la adaptación perfecta. Siguiente, por favor. Este es otro paciente, y este paciente lo traje también aquí porque es un paciente que ya tiene 70 años. Y si ustedes ven la irregularidad tan grande que presenta su córnea, fíjense cómo estaba adaptado anteriormente, cómo tenía un lente de contacto limbar que se salía de la córnea, estaba rozándole el limbo. Fíjense todo lo que hacía el lente de contacto, cómo se llenaba de depósitos en la periferia porque no hacía contacto con la córnea. Intentamos ponerle un lente limbar, pero fíjense ustedes el toque en la córnea que hacía, ¿sí? El toque en la córnea inferior. Y luego se decidió entonces trabajarlo con un lente de contacto escleral. Por supuesto, fíjense que mejoró la adaptación, hay una mejor separación entre la córnea y el limbo. Debido a su ojo seco, pues también tenemos un lente corneal ideal, un lente escleral ideal, perdón. Sin embargo, es un paciente de 70 años y vive solo. No se le, por supuesto, en ningún lente de contacto deben quedar burbujas en el centro,
y cuando él trata de ponérselo, pues le quedan burbujas. El señor vive solo y cuando le digo yo, mire, quedó con una burbuja, ay no, yo tuve que irme a donde el celador para que me dijera si yo tenía alguna burbuja o no. Entonces son experiencias con pacientes que dejan, Dios mío, yo le pongo un lente de contacto perfecto, ideal, pero si el paciente no tiene la habilidad para ponérselo o quitárselo, no puede verse las burbujas, pues hay que pensar también si es realmente la adaptación ideal. Siguiente, por favor. Esta otra paciente también ha sido, no es un dolor de cabeza para nada porque es una gran paciente, pero debido a que su córnea tiene queratotomías radiales, primero, no puede usar un lente de contacto blando porque recuerden que si usamos lentes de contacto blandos, pues podemos estar haciendo neovascularización en las incisiones y más si las incisiones están tan cerca al limbo. Entonces yo pensé en un lente de contacto limbar. Sin embargo, su irregularidad es tan grande que un limbar comenzó a descentrarse, comenzó a hacerle toque. Y recuerden que en un paciente con queratotomía radial el epitelio es muy débil. Y cualquier cosa, solamente poniendo un lente de contacto corneal de prueba, puede abrir las incisiones. Entonces, para una paciente con una queratotomía radial, también la mejor indicación sería un lente de contacto escleral. Sin embargo, si ustedes notan en este ojo, la incisión está al final, está inferior. Cuando el paciente se retiraba el lente de contacto desde la parte inferior hacia arriba, pues volvía y abría las incisiones. Y ahí donde ustedes ven, estas incisiones están abiertas. Manejándolo con el oftalmólogo corneólogo, logramos primero mejorar la adaptación con el lente de contacto escleral para que en ningún momento hiciera toque. Segundo, una adaptación con una geometría inversa para que el lente de contacto no hiciera tanto bolt o tanta espacio entre la córnea y el lente, y la córnea, entre la córnea y el lente, dejando un espacio tan grande en micras que generara un poder negativo muy alto. Entonces, con esta paciente se hizo una geometría inversa. Sin embargo, cuando la paciente se retiraba el lente de contacto, abría las incisiones. Entonces, ¿qué pasó? Nos tocó empezar a mejorar la parte de la remoción, quitando el lente de contacto de arriba hacia abajo para evitar que se abrieran las incisiones otra vez. Esta paciente ya está del otro lado, feliz con un lente escleral, pero con todas las precauciones del caso y haciendo seguimientos muy, muy seguidos, tanto por corneólogo como por contactólogo. Siguiente, por favor. Entonces, después de analizar la córnea, ¿cuál sería mi lente de contacto ideal? ¿Cierto? Pues va a ser el lente de contacto diseñado y guiado por topografía. Yo no puedo adaptar un lente de contacto ya, en este momento. Por más de que listo, yo tengo la medida de la queratometría, yo puedo empezar por fluorograma. Pero si usted quiere evitarse tiempo de consulta, o como dicen los americanos, el tiempo de silla que usted utiliza, pues de una vez estudie y analice la córnea por topografía. Cuando tiene pacientes con córneas prolatas, los diseños esféricos o lentes de gran diámetro mayor a 10 milímetros, pues van a mejorar el centraje y van a mejorar la adaptación del lente. Cuando yo tengo córneas oblatas, pues lo mejor sería entonces utilizar geometría inversa y utilizar por topografía, yo puedo ver, o si usted tiene el caso completo de su paciente, pues usted puede empezar adaptando 1 o 0.1 o 0.2 milímetros más ajustado que la córnea inicial del paciente. Me hago entender. Si yo tenía una córnea de 45 anteriormente, pero luego a ese paciente yo le hice un LASIK y me quedó muy, muy profunda la ablación o descentrada la ablación, o si a ese paciente le hicieron una queratotomía radial,
pues yo puedo tomar la córnea periférica o la córnea inicial, el dato de la queratometría inicial de 45, pasarlo a milímetros, sumarle 0.1 o 0.2 para empezar por una adaptación, una curva base un poco más curva que mi córnea inicial. Si yo no tengo esos datos del anteriores a la cirugía, pues lo que hago es por el Pentacam y por la parte de la periferia, entonces tomo mi córnea y de ahí comienzo la adaptación como en la parte periférica, en la parte limbar, o sea, más o menos en los 7 a 8 milímetros. Por supuesto, debo tener lentes de alta transmisibilidad de oxígeno. En lentes blandos debo trabajar con hidrogeles de silicona. Y en los lentes de gas permeables, híbridos y esclerales puedo hacer procesos de plasma o de HydraPEC. Siguiente, por favor. En cuanto a los lentes de contacto blandos, el doctor Ed van der Waal es una eminencia también en lentes de contacto, ha sacado varios libros y él habla de la ságita en los lentes de contacto blandos. Fíjense que ya en lentes de contacto blandos, estándares de la curva base 8.6, 8.7, ya debemos empezar a replantearnos el término. Como él dice, tal vez debemos dejar de utilizar los términos más plano o más ajustado y empezar a adaptar lentes de contacto blandos utilizando términos como más alto o más bajo y valores de ságita en vez de queratometría. Entonces, esto va a que yo puedo tener perfectamente córneas por cirugía refractiva en las cuales yo puedo poner un lente de contacto blando, ¿cierto? Pero debo tener en cuenta la ságita del paciente también para empezar a pensar y hacer lentes customizados. En Colombia ya encontramos diferentes laboratorios, muchos laboratorios que nos hacen lentes de contacto gas permeables por altura sagital y lentes de contacto blandos también customizados. Siguiente, por favor. En cuanto a los lentes híbridos, digamos que a nivel de Estados Unidos se trabaja Synergy Eyes y a nivel Europa, incluso ya aquí también los tenemos, están los lentes Hybrid Col de Francia. Cada uno de estos maneja un lente de contacto híbrido que en la parte central es un lente gas permeable y en la parte periférica tiene una faldilla y es una lente de contacto blando, ¿cierto? Entonces, es un híbrido. En los LCS franceses, la parte central es un lente de contacto gas permeable de 8.5 milímetros. Trabaja faldillas hasta 14.9 y yo le puedo dar más, que se abra más la faldilla o se cierre más la faldilla. Trabaja con altos de CAS por encima de 100 y tiene diferentes diseños para multifocalidad, para hacer astigmatismo también. Y los Synergy Eyes que se trabajan tienen en la parte central un lente de contacto de 7.4 a 8.5 milímetros, una faldilla blanda hasta 14.5 milímetros, trabaja con materiales de alto DK y también tiene diferentes diseños multifocales y también vitóricos. Siguiente, por favor. En los lentes esclerales, ¿qué decirles de los lentes esclerales? En este momento se está incrementando el uso de los lentes de contacto porque salta cualquier irregularidad de la córnea. Proveen estabilidad y centraje, no tocan la córnea, por supuesto no hay exacerbación de las lesiones corneales, son confortables, se adaptan a cualquier grado de ectasia corneal, cambiando la altura de la bóveda en la zona óptica y el diámetro. Siguiente, por favor. Así es que en este momento el pasado y presente y futuro de los lentes esclerales es que antes eran esféricos, ya vienen tóricos, ya vienen por cuadrantes específicos, pueden ser de oblatos o de geometría inversa, pueden ser prolatos,
pueden ser multifocales, pueden ser corregir altas cantidades de astigmatismo. Y aquí también vienen lo que es la parte de customizados como la impresión ocular. Perdón. En la parte de la impresión ocular, pues ya estamos hablando de diseños en tercera dimensión y diseños que se hacen por impresión. El único que está certificado en Colombia para hacer este tipo de diseños es el doctor Ibáñez, precisamente, que lo tenemos aquí en la charla también, y que se utiliza para, digamos que para ojos muy difíciles, pero también se han realizado las técnicas de impresión ocular para pacientes que quieren una sola cita en donde se diseñe mi lente y otra sola cita para entrega. Pacientes que son extranjeros, por ejemplo, que no tienen mucho tiempo para adaptarse y que tienen la posibilidad de adaptarse a un lente completamente customizado por impresión ocular, es perfecto. Siguiente, por favor. En cuanto a los materiales, entonces tenemos ya para materiales de alta permeabilidad, Optimum Infinity de 180 dK o el Menicon Z de 189 dK. Es más, ya estamos encontrando el Acuity de 200 dK. Siguiente, por favor. A los lentes de contacto también se les puede hacer un proceso que se llama plasma o se le puede dar como que el lente de contacto determinado se embebido en polietilenglicol. Y entonces eso hace que la superficie sea mucho más lisa, que se deslicen los depósitos y que el paciente pueda deslizar el párpado de una manera más fácil sobre el lente de contacto, evitando epiteliopatías. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones de los lentes? Más que todo en esclerales en queratoplastia. Pues ya vimos los diferentes tipos de queratoplastia o endotelial. Pues lo primero que yo tengo que saber es las anormalidades en el endotelio corneal. Si hay una compresión limbalo-conjuntival, si hay glaucoma y presión intraocular, y si hay dificultades en la postura y en la remoción. Aquí en cuanto al glaucoma y la presión intraocular también ha sido muy debatido y muy controversial. Sin embargo, estudios han demostrado que uno de los efectos secundarios de la queratoplastia penetrante es el glaucoma. Entonces, precisamente tuve un paciente este año en donde tenía una queratoplastia penetrante con un tejido bastante descentrado, por lo cual lo más indicado era ponerle un lente escleral. Pero adicional a eso, con glaucoma, secundario a la queratoplastia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? Pues primero, si hay anormalidades en el endotelio. Siguiente, recordemos que las anormalidades pueden ser pleomorfismo y se estudia por la hexagonalidad de las células del endotelio y el valor normal va hasta 50%. El polimegatismo es un incremento en el coeficiente de variación, el tamaño de las células, y el valor normal es de 33 a 40%. Con esto les quiero decir que no es solamente suficiente tener el número de células o de la densidad de las células endoteliales, que en este caso son 2.421 células, sino que también hay que tener en cuenta el dato de la hexagonalidad y el dato del coeficiente de variación. Siguiente. Entonces, ¿cuándo adaptar un lente de contacto post cirugía? Pues si tengo post-crosslinking, si tengo la SIC, la SEC, más o menos hacia el mes yo puedo pensar en adaptar el lente de contacto. Los anillos intraestromales, 3 meses después, y un trasplante corneal mínimo 1 año. Siguiente, por favor.
Todo esto, les pongo acá la alianza que tenemos con los oftalmólogos, y en Optiláser soy fiel, digamos que testigo de la alianza que tenemos los oftalmólogos con los los oftalmólogos con los optómetras. Ustedes bien conocen al doctor Tito, al doctor Edgar, al doctor Sierra, a la doctora Ana María, a la doctora Toquica, que trabajan de la mano con los optómetras, y así mismo nosotros debemos trabajar de la mano con ellos. Yo no puedo pretender adaptar un lente de contacto escleral en un paciente que ha sido trabajado con una posqueratoplastia sin saber el concepto del oftalmólogo primero. A pesar de que tenga los estudios, a pesar de que tenga todo, es importantísimo trabajar de la mano y en alianza con los oftalmólogos. Siguiente. Entonces, en las conclusiones que tengo para esta noche, la elección del diseño del lente de contacto debe ser guiado por topografía corneal. Hay diseños prolatos, los limbares, diámetros grandes, y en cuanto a limbares y diámetros grandes y oblatos con geometría inversa, encontramos bastantes laboratorios en Colombia, un arsenal de herramientas que podemos tener con Keraperm, con FIBA, con Acuity, con limbares, con lentes de contacto híbridos que los maneja aquí Synergy Eyes o LCS, los encontramos en Colombia, lentes de contacto esclerales fractales, OneFit, lentes de contacto esclerales como LCS también, que nos ayudan muchísimo en la adaptación de este tipo de pacientes que son totalmente customizados con materiales de alto DK. Y por favor, tener en cuenta para las queratoplastias, recuentos endoteliales, los horarios de uso y el seguimiento permanente. Muchísimas gracias a todos por su atención.